¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Periodismo en Plural. Le invitamos a que esta noche pues reflexionemos sobre diferentes temas que vamos a poner en esta mesa con nuestra invitada y nuestros invitados. Vamos a hablar precisamente de esta gira de trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y que también, sin duda, una visita muy especial a Cuba. También tocaremos esta noche el tema de la línea 12 del metro y esta información que pareciera en un principio que se había filtrado en su totalidad este peritaje de la empresa noruega, pero fue precisamente un análisis que hace uno de los medios internacionales con presencia en México que ofrece información sin duda reveladora. Además, dedicaremos también esta noche para hablar de este 10 de mayo. Sin duda es importante hablar de la situación de las madres en Jalisco y que el cardenal Francisco Robles Ortega el fin de semana ha hablado precisamente en torno a la situación sobre todo de las madres buscadoras en Jalisco. Así que estos temas lo ponemos en esta mesa para discutir con nuestra invitada, nuestros invitados. Ay, Alfonso Javier Márquez, ¿cómo estás? La pura seriedad, yo, ¿verdad? No. Encantado, como siempre, de estar aquí con ustedes. Trini, amigos, qué bueno que están con nosotros porque van a estar buenos los temas hoy. Lucía Alvaraz. Un gusto, un placer estar con Augusto, con Iván, con Poncho y sobre todo contigo, Trini. Gracias. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Buenas noches a todas, a todos. Un gusto compartir con ustedes. Augusto Chacón. ¿Qué tal, Trini? Buenas noches, Alfonso, Lucy, Iván. Qué privilegio estar con ustedes. De verdad, gracias. un gusto compartir el tema, esta visita que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, habla de una revolución y creo que hizo una revolución con este viaje que hizo. Iván, y comenzamos contigo en este fin de semana a estos países. Pues bueno, es una visita muy, vamos a decirlo así, particular. Después de Estados Unidos, pues es la primera visita oficial que hace un presidente que se ha caracterizado por no salir del país, por señalar que la mejor política exterior es la política interior, y parece que en este momento lo que quiere pues es reafirmar o buscar pues vamos a decirlo así, liderazgo que México pues históricamente ha intentado tener sobre Centroamérica. Me parece que la visita en términos generales le va bien al presidente, es recibido de buena manera en los 5 países que visitó, aunque bueno, nos podríamos cuestionar realmente qué resultados son los que se obtuvieron. El presidente señaló a lo largo de la gira un poco, señaló a Estados Unidos por no apoyar su política, sobre todo estos 2 programas que son su emblema, Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, que se supone era la apuesta para tratar de evitar sobre todo mayor migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. Tuvo una visita a Cuba donde pues le fue bastante bien, tuvo palabras pues muy afectuosas para el presidente de Cuba, claro, sin mencionar el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia en Cuba. Entonces, me parece, y no sé, quiero plantearlo esto en la mesa, si no es un poco tarde como para empezar a hacer visitas ya en este momento, ya cuando pues prácticamente se acerca el final del sexenio, ¿no? Estamos exactamente a la mitad, pero me parece que ya la visita en estos momentos pues ya no genera el impacto que posiblemente se podría esperar, ¿no? Pero bueno, me parece que en términos generales le va bien al presidente. ¿No será que está confiado que va a repetir, no él, sino, bueno... Caray. Declaraciones Fuertes declaraciones. Sí. Lo bueno es que esa es una preocupación que muchos tenemos, ¿eh? Y yo me incluyo en ellas. ¿Será? A ver, visita Centroamérica y el Caribe. Bueno, una parte del Caribe. Es donde se siente cómodo Andrés Manuel López Obrador. Porque, bien decía Augusto, Iván, es su segunda visita, la otra fue a Estados Unidos, pero la otra fue porque tenía que ir. Ni siquiera se veía cómodo. Ahora se le ve cómodo. En Honduras se le ve cómodo, aunque no se vea ni cómo se llama. En Cuba se veía cómodo. El presidente, ahí es donde se siente grande y donde se siente querido. Ahora, ¿a qué va un presidente al exterior? Va a buscar intercambios, a llevar cosas y a traer cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador a mí no me parece que haya traído absolutamente nada más que gestos de amistad de algunos de los países que visitó y por el contrario fue a dejar cosas. Él deja en Guatemala la promesa de integrar a un montón de migrantes a los programas sociales en México, de darles CURP, deja en Cuba
la promesa de traerse 500 médicos a trabajar a México, pagándoles. Es decir, no me parece que haya ido a generar intercambios, alianzas, sino más bien a quedar bien con estos países con los que, desde mi punto de vista, no es tan importante quedar bien cuando pues nosotros no tenemos nada que recibir de ellos y sí de los países desarrollados. El presidente se ha negado a asistir a las convenciones internacionales, al grupo de los G20, a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, pero anda visitando a los países y sin el afán de menospreciarlos, pero de Centroamérica. No sé, me parece un absurdo y reitero lo que dije al principio, ahí es el espacio donde él se siente cómodo. Y que va a que repliquen esos países sus programas emblemáticos, como lo dijo Iván, ¿no? O sea, es al contrario, yo vengo, digo, como gran país, como si fuera el país desarrollado de América Latina, y vengo y deposito todo lo que la 4T está haciendo, Augusto. Sí, viaja para exportar sus programas, particularmente Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, y no solo les va a contar las maravillas de estos programas, lleva dinero. Él trata de enrolar en 4 países, Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala, trata de enrolar a 62,000 personas en estos programas con el afán, así declarado, de evitar la alta migración hacia Estados Unidos. Resulta un poco raro, y yo lo he comentado, hasta quizá egoísta, porque aquí presumimos muy a gusto las remesas que nos llegan de los connacionales expulsados. ¿Por qué privar a esos países de que también reciban remesas? Pues porque hay una presión para detener la migración. La migración está siendo un problema para él como jefe de gobierno. Tiene el compromiso de frenar esa migración y cree que puede ser mucho menos violenta, porque esa es la otra cara de la Cuarta Transformación, la Guardia Nacional persiguiendo migrantes con encarcelaciones extralegales, violando los derechos humanos. Entonces dice, les llevo estos programas para ver si puedo frenar un poco la migración, y de paso el mensaje es para Estados Unidos. Lo curioso es que los programas aquí estaban pensados en teoría, quizá pensados no sea el mejor verbo, a lo mejor resulta excesivo, estaban planeados para inhibir que los jóvenes y la gente del campo se enrolara en el crimen organizado, y ahora resulta que tienen otra funcionalidad, si los vemos de la frontera sur hacia abajo, para inhibir la migración. Aquí no han demostrado sus beneficios en ningún sentido. Sabemos lo que se ha gastado, pero no conocemos los resultados y por supuesto estamos lejos de ver algún efecto. Sin embargo, se los lleva ya, yo creo, que para mandar un mensaje a Estados Unidos de sí me interesa detener la migración, aunque sabe a ciencia cierta que es muy difícil. No solo es que tener un dinerito para no migrar, hay muchísimos factores, desde la violencia que hay en esos países hasta una tradición ya en el medio rural, como la es en México, llegado a determinado momento los jóvenes y los adultos migran, tratan de llegar hacia ese norte riquísimo. Y en Cuba, pues es más bien un afán personal. Llama la atención que en su comitiva solo fue el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional, además de la compañía de su esposa. No había otra comitiva. Sí llega a los acuerdos, ya nos decía Alfonso, vamos a traer 500 médicos de mano de obra, que no les vamos a pagar a esos médicos, le vamos a pagar al Estado cubano. Ellos se encargarán de pagarle a esos médicos, es decir, una transferencia al Estado cubano disfrazado de la falta de médicos aquí, que no es falta de médicos. Aquí que levantaron la mano a los médicos. Por supuesto. Sí, pues con tal de salir de Cuba, yo también levantaría la mano. No, pero aquí mismo. Los que protestaron los mexicanos, el gremio aquí médico. Okay. Ajá. Entonces, no me parece una agenda de política exterior del Estado mexicano, sí me parece la agenda de un personaje político que tiene la posibilidad de representar al Estado mexicano, de ser el jefe del Estado mexicano y con esa índole viajar. No creo, lo decía Alfonso, ya lo insinuaba también Iván, que para México haya un intercambio, que podría ser un muy buen intercambio, ayudar a estos países, pero no se ve que esa ayuda esté pensada, sea fruto de un diagnóstico claro, que sepamos por qué en El Salvador necesitan eso, por qué en Guatemala necesitan eso. Si no lo supimos para Guerrero, no lo supimos para Chiapas, difícilmente lo sabremos que esa es la medicina que necesitan esos países para inhibir la migración. No, creo que es su agenda personal y también el deseo de cambiar un poco la conversación en México. Y aquí nos tiene. Aquí estamos, exactamente. Ajá, lo que sí es que no es la primera vez que el presidente de la República otorga recursos a países latinoamericanos, Lucía, ¿no?
Sí, fíjate cómo hay puntos de coincidencia y hay otros en los que debo decir que difiero. Lo primero es que creo que sí se quiere posicionar con un liderazgo fuerte a nivel de Latinoamérica, ¿no? Es como la personalidad del presidente, ese por un lado. Coincido contigo, efectivamente no había salido y casualmente sale a donde, digamos, sabe bien cuáles son los terrenos y las debilidades y las bondades de estos países. Yo creo, Poncho, que sí hay un ganar, porque si revisamos las cifras económicas con cada uno de estos países, hay fuertes acuerdos comerciales en los que hay un intercambio de tema de economía, ¿no? Que obviamente no se superan con otros países, pero que allá hay un dato importante, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, Valle ofrece lo que aquí no se ha podido medir, si sirve o no sirve, ¿no? Estos dos programas que siempre han sido sus favoritos, ¿no? Y que va y los vende. Acuérdense que también fue a Estados Unidos y quiso incluirlos. Un poco también se nombró estos dos programas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, son sus dos grandes banderas, ¿no? Y yo digo que sí se trajo cositas. Pues no le dieron la Orden del Quetzal en Guatemala y no le dieron el José Martín en Cuba. Ajá. Digo, para él, de 5 países en 2, pues para él ya es una súper ganancia. Y creo que el gran objetivo que observo y que por lo menos veo que a nivel institucional es el que se ha manejado, tiene que ver con la contención de la migración. Efectivamente, se tiene que ir mucho más allá que llevar 2 programas, ¿no? Que ofrecer una determinada cantidad de dinero para que este fenómeno que hoy se ha vuelto una crisis, por lo menos para Latinoamérica y en el caso de Estados Unidos y México, y que un poco diga Biden, bueno, pues está haciendo su chamba, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, en el caso de Cuba, pues se atrevió a decir que iba a hablar con Biden, ¿no? Para que fuera integrado al tema de la Cumbre de las Américas. Es decir, a cada uno de los países Biden les ofrece algo, ¿no? Que eso es justo el objetivo de las visitas, pues llevo algo que sea medianamente atractivo para que vean que pues hay toda una facilidad, una disponibilidad por parte del Estado mexicano. Y en el caso de Honduras me llama la atención que estos 2 estados como nación se consideran progresistas y entonces ahí hubo una situación media extraña, ¿no? Incluso con la única que es presidenta mujer, que es en Honduras. Y pues creo que se trae, digamos, un balance mediano, no con grandes expectativas, pero simple y sencillamente da la oportunidad pues de que salga del Estado mexicano, vaya y posicione el tema de que ahí estamos, pero única y exclusivamente eso. Porque él lo dijo meses atrás, ¿no? Que quería hacer una red, ¿no? Exactamente, con todos los países de Latinoamérica. Como una unión, como lo fue la Unión Europea, a excepción del tema del Brexit, pero sí quería como un modelo similar en América Latina. No. Y bueno, claro que le interesa liderazgo. Es que ella habló de hacer una nueva organización de Estados americanos. Ajá, correcto. Pero excluyendo a los Estados Unidos y que no sean unos lacayos como lo deja entrever la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y me parece que eso en términos de política exterior no nos trae nada bueno. No quedamos bien con nuestros los países estos a los que visitamos. Ahora, Lucy, los acuerdos comerciales ya estaban ahí, no necesitaban que fuera Andrés Manuel López Obrador. Y además esos son operados y la balanza comercial, pues por la iniciativa privada, ¿no? Los que venden cosas que ciertamente nos compran más de lo que nos venden estas naciones. Y bueno, siempre hemos tenido un intercambio comercial interesante, pero más allá de los asuntos comerciales, en términos de política, a mí se me hace que nos trae muy pocos dividendos la visita del presidente, al revés. Y me veo muy pro-yanqui, pero no creo que hayan visto con muy buenos ojos en Washington todo lo que dijo, sobre todo lo que fue a decir a Cuba el presidente. Y ¿sabes qué, Poncho? Yo ahí también tengo un punto de vista muy peculiar. A Washington no le importa. Es decir, desde antes de López Obrador y sobre todo las administraciones priistas, pues tenían una relación buena con Cuba, ¿no? Es decir, tampoco es que les haga como ruido el hecho de que sabemos que la ideología del presidente, exacto, que la ideología del presidente va muy dirigida a un tema de la estructura de Cuba, ¿no? Pero no es que, dices tú y lo dices bien, no les quita el sueño a Washington, porque además ha sido una relación que ha prevalecido no de ahora, sino desde administraciones pasadas, a excepción del PAN.
Pero no es una buena relación. Creo que vienen cuando se hacen estas reuniones virtuales con el gobierno de Estados Unidos, pareciera que tratan de amortiguar las cosas o dejar muy claro, cosa que tampoco no se anuncia y no se dice y no se expone o no nos hacen el conocimiento a todo el pueblo de México de qué fue, cuál es la demanda específica que le hace Estados Unidos en cada uno de esos acuerdos al presidente López Obrador. Entonces pareciera que hay un doble discurso cuando va y en América Latina, en Centroamérica o con esos países trata de ponerse como el líder de, ¿no? Cuando quizás quien le está apretando un poquito acá, siendo muy tranquilos, es Estados Unidos, y él ha aceptado mucho moverse a las exigencias de este país del norte. Ahora, en la tradición diplomática, tú no haces una petición pública como jefe de Estado si antes no hay un acuerdo previo con aquellos a los que vas a mencionar. Así es. Si el presidente dice, necesitamos que en la cumbre que va a suceder en Los Ángeles en unos días esté Venezuela, esté Nicaragua y esté Cuba, en teoría tendría que haberle informado al gobierno de Estados Unidos para no aventar una carta que nada más es quedar bien con cierta parte del público. Por supuesto, ya no van a incluir ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela en esa cumbre. Entonces, ¿para qué mencionarlo? ¿Para quién es ese liderazgo? Puede ser que a Estados Unidos no le quite el sueño, pero ¿por qué bajarnos un escalón en la altura diplomática si eso no tiene futuro? En todo caso, que lo meta en la agenda una vez que esté en la Cumbre de las Américas, a la que él sí va a ir. Entonces, insisto, que es más una agenda de ideología personal, de deudas viejas, personalmente hablando, que de un asunto de Estado. Insisto, y no necesariamente porque traigamos dinero o acuerdos que nos beneficien. Sería un muy celebrable objetivo del Estado mexicano apoyar a estos países con dinero, como fuera, pero ni siquiera ese apoyo se ve tan contundente. Luce más un asunto personal del presidente. No, y sobre todo, Iván. Pareciera más como un asunto de querer satisfacer a la base, a su base de seguidores. Ya lo vimos el año pasado cuando durante los festejos de la Revolución el invitado de honor pues es Díaz-Canel, ¿no? Presidente de Cuba. Entonces el presidente pues causa extrañeza que salga, que quiere ahora sí comenzar a hacer política exterior, pero pues con unos resultados realmente muy pobres, ¿no? Que queda en entredicho además su labor, su papel, cuando hace unas semanas Donald Trump presume cómo doblea al presidente al intentar al imponerle una barrera, ¿no? Al imponerle un muro. Entonces, me parece que con esto quiere limpiar un poco su imagen, pero pues realmente es una imagen de un presidente cuestionado, ¿no? En cómo ha llevado la política exterior del país a lo largo de estos años, ¿no? Con un nacionalismo muy selectivo, sí en contra de España, pero con Estados Unidos me callo si tenemos que revisar la historia. Lo que sí me queda claro es que creo que el punto focal en esto es la migración. El presidente López Obrador tiene un problema muy grande y en lugar de tener una política muy bien dirigida, parece que está haciendo los intentos para seguir o tratar de amortiguar ese gran problema que le está exigiendo Estados Unidos, que lo controle ya de una vez, porque viene un problema muy serio también para Estados Unidos. Así que tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con este informe de esta empresa noruega sobre la línea 12 del metro de la Ciudad de México o del Estado Ciudad de México. Volvemos. Ya estamos de regreso platicando sin duda sobre este tema que tiene que ver con el peritaje de la empresa noruega a la construcción, a la obra de la línea 12 del metro ahí en Ciudad de México, que dejó como saldo 26 personas sin vida después de que se vinieran abajo la infraestructura junto con unos vagones y por supuesto provocar la pérdida de vidas. Así que pensábamos en algún momento que podríamos obtener el estudio completo, pero ¿en qué momento un peritaje se convierte en la base o la prueba para una demanda y un litigio entre el gobierno del Estado cuando el mismo gobierno de Ciudad de México la ha contratado a esta empresa para que haga justo un estudio de qué fue lo que pasó y al paso del tiempo la desacredite totalmente? ¿En qué estamos o ante qué situación estamos, Augusto?
Bueno, estamos ante la situación de que al político que rige, sea Claudia Sheinbaum o el que sea, porque tampoco es algo novedoso, no le gusta lo que dice el informe y prefiere descalificar al informe. Por más que haya construido ella misma el prestigio de la empresa y que la haya contratado por eso mismo, porque tiene experiencia esta compañía en muchísimos peritajes de esa índole y desacredita lo que hemos podido conocer de este informe, que tendrá que conocerse porque se pagó con dinero público y está obligada a hacerlo transparente, que el problema no fue de último momento, el problema fue desde el diseño, la construcción y el mantenimiento. Esto atraviesa 3 gobiernos de Ciudad de México, incluido el de Claudia Sheinbaum. Es que eso es lo que decíamos, ¿verdad? Que este peritaje no habla de la obra y lo que sucedió en años atrás, sino habla de el mantenimiento, que por cierto estaba al frente una funcionaria de Ciudad de México que ahorita está ya colocada en CONACYT, después de que la movieron, en vez de juzgar su desempeño, quizás castigar o responsabilizar por la falta de mantenimiento, está ya dentro del CONACYT. Lo que pasa es que la falta de mantenimiento es a causa de que no hay dinero y han aplicado la austeridad para cosas que resultan vitales. Lo vemos en la línea 12 y lo vemos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que ya están jugando con riesgo porque han escatimado dinero para capacitación, para formación, para reposición de equipo, y lo mismo sucedió en la línea 12, que insisto, no solo es el mantenimiento, tuvo problemas de origen cuando Ebrard era jefe de gobierno, por el diseño de la obra, por la premura en construirla, por la poca supervisión que hubo de la construcción y después el posterior mantenimiento. Si hubiera hecho ese mantenimiento adecuadamente, se hubiera detectado que eso estaba en riesgo y no fue así, y ahí hay 26 muertos. A ver, Augusto, Lucía, ambos, digo, no sé, a lo mejor todos, en este tema de la exposición de la información cuando está ya involucrada en una demanda que Claudia Sheinbaum ha interpuesto, no sé si ya en qué punto vaya este avance, que no podemos conocer el estudio completo, pero a la vez dices tú que se utilizó dinero público y están obligados a... Claro. A ver, pero ¿en qué punto estamos? O sea, ¿sí lo vamos a conocer o no? Lo tenemos que conocer. Tendrá que pasar el INAI, tendrá que pasar por el INAI y obligarlos a hacer pública esa información, pero vamos a suponer que la jefa de gobierno tiene razón. Y es una suposición que no se sostiene nada, pero hagámosle por un minuto el juego. Si lo que dice el informe no corresponde a lo que pasó, entonces ¿por qué se cayó la línea 12? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Ella la tiene? Si ella sabe que el informe es tendencioso y está hecho para ir en contra del régimen de López Obrador y su mismo gobierno de Ciudad de México, entonces ¿por qué se cayó la línea? ¿Dónde está la tendencia? Me parece que no tiene defensa. El informe es de una empresa responsable con un altísimo prestigio que no lo va a echar por la borda por un juego político que además es de una carambola de 3 bandas, porque resulta que el abogado que tiene la empresa en México alguna vez defendió a alguien cercano a Enrique Peña Nieto y ella saca las conclusiones. Seguramente no le hubiera gustado al revés. ¿Qué tal si ella publica un informe que le sea propicio y la oposición dice no, porque ese abogado resulta que, en fin, creo que la parte técnica no va a ser reprochable de parte de la empresa, porque además es obvio, una línea del tren no se cae simplemente porque llegó un ovni y hizo que se cayera. Son una serie de circunstancias concatenadas que llevan a la rotura de la trave, que además evidencia otros problemas a lo largo de la línea 12, como que se inundan algunos túneles y esto ya se descubrió. Tiene vicios de origen y tuvo vicios en el mantenimiento. Creo que no tiene defensa, pero tendremos que conocer ese informe, a menos que, y ya es demasiado tarde, como ella misma hizo con los segundos pisos de Ciudad de México, declaren que es información reservada para 30 años. Pero aquí me parece que ya no les da el juego político para reservar esa información. ¿Será que lo van a reservar? Sí, de momento lo que yo sé de lo leído es que lo han decretado como confidencial de momento, sin entrar a la parte de la reserva. Y quiero pensar que esto obedece precisamente que va a ser una prueba que va a acompañar con el tema de la denuncia que tiene considerada Claudia Sheinbaum contra la consultora, ¿no? Pero sí, definitivamente, a ver, lo que pudimos conocer, que es algunos datos importantes que por ahí dio a conocer un medio de comunicación, tiene que ver con lo que dice Augusto, ¿no? Un tema de diseño, de implementación de la obra, de una mala supervisión
y de un nulo mantenimiento. Y esto tiene que ver con que incluso algunos datos interesantes son que al estar construían como querían. Es decir, no como estaba establecido en el proyecto, ¿no? Y que por otro lado, desde el 2012 no se da mantenimiento, o no se había dado mantenimiento al tema de la línea. Atraviesa 3 administraciones, las cuales ya dijo Ebrard, Mancera y ahora con ella. Lo que llama la atención es justo eso, cómo así de manera tan sencilla y tan fácil llegan a la descalificación, ¿no? De un documento que hoy, pues por lo menos de lo que tenemos, parece robusto, parece lógico, ¿no? Y que el dictamen 1 y 2 sí fue bueno, ¿no? Y fue bueno porque estaban hablando de la obra cuando se realizó, ¿no? Ahora cuando el tema recae, que fue el objeto de este dictamen, en un tema de mantenimiento, incluso de un tema de pernos, que no se pusieron y que entonces fue desgastando a los otros pernos. Ahora ya no gusta este dictamen y ahora hasta hay que demandar a una consultora, que es una consultora del país de Noruega, y que, como se ha dicho, ¿no?, es con una gran trayectoria que, pues, o sea, por supuesto, el siguiente paso es que defienda su dictamen esta consultora, ¿no? Porque además puede verse transgredido de manera muy severa la imagen de esta consultora. Entonces, yo creo que sí, definitivamente es de la forma en la que se manejan, ya lo decía Augusto, los políticos, pero particularmente la 4T. A mí me llama la atención que estos 2 años que le queda a la administración, pocos más pues meses, sean suficientes para la empresa, para defenderse justo, y que le cueste mucho a la 4T, y sobre todo pensar que le puede costar a López Obrador, porque le ha levantado la mano más de una vez a Claudia Sheinbaum. Iván. Mira, en este asunto forma es fondo. El contexto en el que se da esta situación, que además ha sido mal manejado por la jefa de gobierno desde esta declaración de que, bueno, ya en el caso ya se hizo justicia. ¿Y por qué se hizo justicia? Pues porque ya les dieron dinero, ya los indemnizaron, les dieron departamentos, les dieron becas. Entonces, este asunto ya se cerró. Trabajo también. Trabajo. La realidad es que este asunto no se ha cerrado y está muy lejos de cerrarse. La situación es de que estamos en la contienda, estamos en la carrera presidencial, y evidentemente sabe la jefa de gobierno que esto va a afectar seriamente las posibilidades de que ella pueda alcanzar la candidatura a la presidencia. Entonces, todo esto que está armando, todo este show, este teatro, que además, pues, de mal gusto, la forma en la que se polariza, la forma en la que ella dice abiertamente, es que los críticos del régimen que no tienen moral lo van a usar en mi contra. Es realmente lamentable ver el manejo de un caso que les apuesto que si la 4T fuera oposición, seguramente ya habrían armado un grupo y seguramente habría manifestaciones y cierres de calles, pero ahora pues resulta que ellos son gobierno y pues quieren cerrar este asunto antes de... Seguramente este asunto se le está complicando tanto que, aunque no se revele el tema de cuál es el contenido del informe, esto lo va a afectar, ¿no? No hay manera en que no lo haga por el manejo que ha hecho de este tema. Y lo que se me hace preocupante es que no sabemos qué pasa con el resto de la línea, ¿no? No sabemos qué pasa con las otras líneas del metro. Fue solo respecto a eso, ¿no? Pero del resto... Por lo menos el resto de la línea 12, ¿no? A ver, estamos en el terreno de la especulación, y eso se debe a la falta de información. Y el que no tengamos la información, por lo menos de ninguno de los 3 dictámenes, pero menos del último, que es el que parece no les convino, y por eso decidieron no permitir que se diera a conocer. La ausencia de información se debe a que la están conteniendo. Esa es la estrategia, a mí me parece, del gobierno de la Ciudad de México y de Claudia Sheinbaum, para tratar de contener lo que pudiera ocurrir si se supiera la verdad sobre qué pasó con ese accidente que costó la vida a 26 personas. Seguro, bueno, les decía, estamos especulando, pero tuvo que ver seguramente en el diseño, en la construcción, y seguramente se pudo haber evitado porque estuvo en la parte del mantenimiento desatendido el asunto. Es lo que probablemente esté pasando. Pero bueno, han hecho una serie de candados, hay una serie de impedimentos para que no conozcamos el resultado de este dictamen. Uno está contractualmente
con la empresa, ahí dice que ellos no pueden dar a conocer la información. 2, en la demanda se le impide también que dé a conocer parcial o de manera parcial o completo el estudio o el dictamen. Y pues 3, pues lo que está tratando de hacer el gobierno de la Ciudad de México, que es desviar la atención, descalificar. No olvidemos que se trata de una empresa noruega, uno de los países donde menos corrupción hay en el mundo, y se trata de una empresa de 200 años de existencia. O sea, está difícil. Si fuera cualquier empresa patito de otro país o de aquí de México, pues seguramente se podría manipular. Pero una empresa con un prestigio así, es difícil que le digan, ya, hombre, di que fue Ebrar, hombre. O que diga, bueno, me voy de México porque aquí no se puede trabajar, adiós, bye. Así nomás, ¿verdad? No creo. No. Creo que el daño está hecho para la jefa de gobierno, ya lo decía Iván, lo ha manejado muy mal en términos de comunicación. La cantidad de adjetivos que le aplicó a la empresa el día que salió a decir que descalificaba el informe fue inusitado, ninguna mesura. Claro que está hablando a su público, pero hay quienes que queremos más que sus adjetivos, que nos presten el informe, le damos una leída y que le lean sobre todo los especialistas y ya veremos. Por lo pronto, y eso es lo terrible y es por lo que significa un torpedo en su línea de flotación, que lo que parece que dice la empresa le viene bien a la historia. Le viene bien a la historia de las últimas administraciones de la Ciudad de México, le viene bien a la historia de lo que han hecho con el dinero para mantenimiento, le viene bien a la historia de la propia carrera política de Claudia Sheinbaum. Entonces, contra eso es muy, muy difícil luchar. Diría que hasta cierto punto y para una buena dosis de la opinión pública es irrelevante. El informe ya está ahí, ya está corriendo y tiene una dosis de credibilidad. Ella, en términos de comunicación, lo ha manejado mal porque no se hizo cargo de esto y de veras creyó que es un rasgo muy de la Cuarta Transformación, que basta salir a la palestra a decir esto es mentira o esto es verdad y que corra según ellos desean. No es así, y menos porque la afectación de las muertes ahí está, pero la afectación cotidiana a decenas de miles que eran usuarios de esa línea es incesante. Les cambió la vida radicalmente el modo de transporte y sabemos lo que eso significa en Ciudad de México. Así que, insisto, ese reporte que parece que dice lo que dice, le viene bien a la historia y políticamente eso siempre es muy dañino. 500,000 de personas son las que circulan a diario en esa línea. El presidente, cuando se cae, cuando se da el derrumbe, dice, en un año vamos a tener nuevamente funcionando la línea 12. Ya pasó más de un año y parece que esto va para largo, ¿no? No lo pueden hacer como en el caso del aeropuerto o de Dos Bocas, de que, bueno, aparentemente todo está funcionando porque aquí es real, la gente no puede usar el medio de transporte, entonces esto sí genera una afectación importante a la... Yo veo mucha calma, ¿eh? Yo veo mucha calma en la población con este caso. Ahora que vimos el fin de semana que hubo ahí un accidente en el sentido de que hubo una falta de coordinación en el de nuevo aeropuerto de Santa Lucía, también me quedo como intranquila en qué pasa con estos proyectos de la 4T y si va a seguir siendo esta la tendencia, la forma de alinearse a un buen dictamen, a un buen estudio, a un buen mantenimiento, a tener un México de primera, ¿no? ¿Qué pasa con esta nueva obra, por ejemplo? No se pueden poner de acuerdo en una salida y llegada de aviones en un aeropuerto que tiene 8 salidas. Eso fue en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Sí, no fue en Santa Lucía. Pero que tiene que ver, según entiendo, sin ser experta en la materia, ¿no? Ajá. Con que se rediseñó el tema de los vuelos, como de las calles, ¿no? Que virtualmente no las vemos, pero que es donde tienen que aéreo, ¿no? Que tienen que circular los aviones, y fue precisamente por ese rediseño. Y hoy escuchamos al presidente de la República pues justificar otra vez el tema de que los conservadores están acreditándole, pero estamos bien, están capacitados, cuando ya incluso esta agrupación de pilotos, ¿no?, hace evidente, ¿no?, a través del video y a través de entrevistas, pues que aparentemente es un caos. Pero tiene que ver, si me permite regresar un poco atrás, Trini, con esta indiferencia que hay, sí, por parte de la autoridad, ¿no? ¿Cómo descalificar, por ejemplo, el tema de víctimas? Cuando de 26, un
un pequeño número no ha aceptado el tema de, digamos, la reparación del daño, y entonces Claudia Sheinbaum dice, es que traen otros intereses, ¿no? Es que la consultora trae otros intereses, y no nos movemos pues de ese discurso en donde no avanza, y entonces quien pierde es la ciudadanía, ¿no? Personas que escuchaba el testimonio de que hasta 5 horas le lleva llegar a su lugar de trabajo porque la línea hoy no funciona, ¿no? Cuando fue una promesa y cuando otra vez Claudia Sheinbaum se atreve a dar una fecha que solo ella sabe si de verdad la va a cumplir. Entonces tiene que ver con estos rasgos de la 4T. Bueno, pues a ver cuánto nos tardamos en conocer este informe que, pues para abrir todavía más los ojos sobre lo que sucede en la Administración Pública de México. Insistimos, como bien lo dijiste, no es un me conviene, no me conviene en el aspecto político, y no es de esta administración, es un modus operandi de la vida política, lamentablemente, en nuestro país. Vámonos a la pausa y regresemos precisamente el día de mañana, 10 de mayo, estaremos recordando a las madres en nuestro país y en Jalisco, sin duda, con un problema muy severo que es estas madres buscadoras. Así que vámonos a la pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y platiquemos precisamente de este 10 de mayo, madres en vida y muerte, porque viven entre el dar vida, en tener a estos hijos, a estas hijas, que en algún momento la vida misma, la situación de inseguridad de nuestro estado les arrebata en algún momento, y su lucha se convierte precisamente en eso, en volverlos a encontrar. A veces quisieran encontrarlos con vida, pero saben que lo que más podrían agradecer es encontrar los restos de sus hijos. ¿Cómo llegamos, Iván, a un 10 de mayo de este 2022? En una situación muy complicada, hablando en general del país, pero en Jalisco pues estamos ante una grave crisis que viene precedida también de dolorosos eventos como el de Bani en Nuevo León, de tal forma que estamos en un escenario en el que además pues la autoridad sigue sin estar a la altura de lo que exige la actual crisis, esta falta de comprensión, esta falta de empatía, esta falta de resultados por tratar de resolver una de las crisis más graves en materia de seguridad, que, pensando en todos los cambios que se dieron en el 2018, pues es una crisis que no ha podido concluir, que han llegado nuevos gobiernos, que han llegado nuevas administraciones, y el tema continúa. De ahí entonces que pues al revisar este tema de en qué situación llegamos al 10 de mayo, pues llegamos realmente en una situación pues bastante complicada, en una situación en la que además pues de alguna forma se necesita el apoyo de otras instituciones, de otros sectores que también se involucran en el tema, porque esto ha sido muy de sociedad civil y el gobierno, ¿no? Entonces tenemos las declaraciones que da pues el cardenal de Guadalajara en ese sentido de solidarizándose con estas madres buscadoras, señalando también lo que ha dejado de hacer el Estado para poder ayudarlas, para poder apoyarlas, y esto pues parece una buena señal, ¿no? Me parece que el cardenal salga y apoya abiertamente a estos grupos que, bueno, tuvimos en semanas anteriores pues estas declaraciones del gobernador de que, bueno, estas madres buscadoras con qué intereses vendrán al Estado a buscar a sus familiares. Las madres buscadoras de Sonora. Exactamente. Sí. Entonces, me parece que no es el mejor de los escenarios que estamos viviendo en este momento, pero bueno, me parece que nos debemos de solidarizar mucho más todavía con estos grupos. ¿Qué es lo que pide en su mensaje, ¿no?, cuando atiende los medios de comunicación el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega? Y qué bueno que lo dices, porque no se puede confundir, y además generalmente tienen posturas distintas. Es el cardenal José Francisco Robles Ortega en quien ha hablado, y quien dice que aquí en Jalisco sigue habiendo balazos más que abrazos, hablando de los temas de inseguridad. Y este año se ha resaltado más este asunto. ¿Cómo puede una madre que ha perdido un hijo, o tal vez el único de sus hijos, que lo ha perdido, que está desaparecido, que no sabe su paradero, o sospecha que está muerto, pero ni siquiera tiene acceso a sus restos,
¿cómo puede festejar un 10 de mayo, un Día de las Madres? Una fecha que generalmente pues, es una fecha de alegría, de festejar a la reina del hogar y todas estas cosas que trae el comercio y para lo que fue creado el Día de las Madres, pero que hoy por hoy pues, nos hace recordar que también hay mamás que no tienen a sus hijos y que hoy difícilmente van a poder celebrar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas desaparecidas que hay en esta entidad. Jalisco vive verdaderamente una crisis en esta materia y yo me sentiría avergonzado como autoridad si madres de otros estados, si personas de otros estados vieran a Jalisco hacer la chamba que yo tendría que estar haciendo como lo hicieron las buscadoras de Sonora. Al principio las aceptaron así como muy bien, ya empezaron a encontrar cuerpos y cuerpos, ya no les empezó a caer tan bien y posteriormente pues ya no les está simpatizando mucho que estén presentes todavía en la entidad. Ese es el 10 de mayo de este 2022 y bien le preguntan, y cuando dice el cardenal Francisco Robles Ortega, ¿no? Abrazos no están, aquí hay muchos balazos. Vallarta, Mazamitla, lo mencionó, ¿no? Lo que son las fronteras con otros estados, Zacatecas, Colima, Michoacán. Y todo viene involucrado precisamente con esta falta de seguridad, falta de certeza, ¿verdad? Que tus hijos y tus hijas caminen por la calle de manera libre con la seguridad de hacerlo, ¿no? Y que por donde lo voltemos a ver, no se cumple con esa promesa de seguridad que a nivel federal, por ejemplo, ¿no? Le habían apostado a que así sería en este gobierno. Sí, a ver, definitivamente a mí lo que me gusta del cardenal es que tiene muy claro cuál es la realidad en la que se vive y en la que nos vivimos todas y todos. Particularmente en esta entrevista muy interesante era seguridad, ¿no? Y hablaba justo de estas zonas limítrofes en donde hoy tenemos grandes problemas. Decíamos en algún momento ya no sabemos quién se blinda de quién, ¿no? Si Jalisco de los Zacatecas, estados, ¿no? O Zacatecas con nosotros y Michoacán también, y que la estrategia aparentemente no ha sido la idónea, ¿no? Siguen habiendo eventos muy importantes en las zonas limítrofes, pero como el cardenal hoy pide que reconoce la lucha de las madres buscadoras, ¿no? Pero además dice que lo ideal sería que hubiera un eco, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de personas desaparecidas, parece que es de otra persona, pero en realidad hoy nos tendría que estar doliendo a todas y a todos en el Estado. Yo diría que nada que festejar, ni para estas madres que están buscando, pero ni para nosotras, porque nos encontramos en la incertidumbre, justo ya tú lo decías, ¿no? De que nuestras hijas, nuestros hijos puedan andar libremente como en algunos tiempos lo andábamos nosotros, y que también hay que decirlo, a ver, Jalisco tiene esta problemática no de ahora, por lo menos así identificada, de unos 10 años para acá. Y que a pesar de eso, pues no ha habido esta visión de reestructura en materia de seguridad, ¿no? De la creación de un verdadero modelo que implique, por supuesto hay que decirlo, a la federación, a los estados y a los municipios, porque mientras estén manejando de manera aislada, pues esto no va a funcionar. Un poco, hoy platicaba sobre la Guardia Nacional. Jalisco es uno de los que tiene el mayor número de elementos de la Guardia Nacional, y pues eso y nada ha sido lo mismo, porque finalmente nos manejamos con esta incidencia delictiva muy amplia. A mí lo que me llama también la atención del cardenal, ya para dar paso a que platiquen ustedes, es que habla del rol de las mujeres y dice cómo de manera inherente y natural tenemos estas ganas de ser madre y la misión que tenemos de proteger y de garantizar y de jugar este doble rol, hablaba, ¿no? De padres y madres, y ojalá y no me esté viendo mi madre porque me va a dar un jalón de orejas. Yo creo que estos mensajes no abonan, Trini, y no abonan porque lo dice el cardenal, y entonces sigue bajando esta estereotipación, ¿no? Y esta categorización de que solo somos las madres quienes tenemos este rol de sistema de cuidados, cuando ya no debe de ser así. El hombre tiene que estar cada vez más consciente de la colaboración que tiene que tener con la mujer. Los hijos no las hizo una sola, ¿no? Pues ahí intervinieron. Entonces, creo que con el poder que tiene el cardenal, justo del discurso que él tiene para todas las personas, todavía bajar este nivel de discurso, creo que hace daño. Sí, sin duda. Y yo me acordé justo en este momento
Cuando mencionas Guardia Nacional, cuando mencionas una madre enojada con un elemento de la Guardia Nacional, que en Guanajuato acaba con la vida de un estudiante, cuando tenemos manifestaciones todos los días pidiendo justicia, cuando se vincula a proceso a este elemento, te queda una experiencia, una sensación, Augusto, de qué estamos haciendo mal o qué parte no hemos entendido para corregir el camino. Bueno, el caso de Guanajuato se vincula a proceso e inmediatamente se desvincula. Es decir, el juez dijo no hay elementos y lo dejó ir. Es decir, el caso de Yael en Guanajuato está en la impunidad institucional y en la impunidad respecto a la persona específica que jaló el gatillo, sabiendo que eran jóvenes. Pero el problema de las desaparecidas y los desaparecidos es de tal magnitud que prácticamente no hay una efeméride en la que nos podamos escapar de pensar en quienes están buscando a sus hijos. Generalmente han sido las mujeres, son las más aguerridas, las que pasan los años y no se rinden y se conforman con un indicio de que puede ser su hijo. Yo invito a cualquiera que nos tratemos de imaginarnos que estamos viendo las noticias y nos dicen encontraron una fosa clandestina. Estas mamás, también los papás y los familiares, pero particularmente las mamás, les brinca el corazón porque quizá en esos restos esté su hijo. Es lo que esperan de su hijo. Si hablamos de Navidad, ¿cómo no pensar en una Navidad para una madre que está constantemente esperando oír la puerta de su hijo que regresa? Por supuesto, en México la imagen materna nos pesa muchísimo. Quizá el cardenal Robles en eso se basó para traer a la mesa el tema en lo que significa en México el Día de la Madre. Pero sí, es un asunto de mujeres y hombres, no solo de mujeres, y el cuidado debe ser constante. Lo que es un hecho, Lucy, es que buscadoras, mujeres, sobre todo, ¿no? Son tenaces, no se rinden, y la autoridad se pone ciertos reparos para como pararían a un hombre. Tienen que más o menos consecuentar, y ese consecuentar es origen del problema. En lugar de tomarlo en sus manos, tratan de, y perdón por el verbo, de pastorear a las buscadoras para que no parezca tan estridente como en realidad es. Porque después de todos estos años, Jalisco ¿Cómo Vamos? Preguntó por primera vez en 2016 a población abierta en el área metropolitana de Guadalajara si la gente tenía un familiar desaparecido, y fue 2% nos dijo que sí. 2 años después fue el 7%, el 2020 fue 9%. Es decir, casi 1 de cada 10 en esta área metropolitana de Guadalajara dijeron tener un familiar desaparecido, que pueden ser muchas las causas, no necesariamente las malas, pero a final de cuentas es una masa de la población muy importante. Y pasado todo este tiempo no tenemos un diagnóstico. ¿Por qué Jalisco es propicio para esto? Porque somos número 1. En esto lideramos. En fosas clandestinas también lideramos. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? Y es cierto, no podemos señalar únicamente a una autoridad como responsable. Es la concatenación de responsabilidades mal cumplidas las que nos tiene en esta situación. Pero insisto, ni siquiera conocemos un diagnóstico que nos diga a Jalisco le pasa esto por esta razón. Simplemente se incrementan los desaparecidos, la sensación de estar desvalidos, de que no haya quien nos proteja o a quien recurrir cuando algo nos sucede, crece y alimenta la percepción de inseguridad que se refleja en muchos otros ámbitos de la vida. Así es. Nos vamos a ir, pero no sin antes, y sin duda nuestro reconocimiento a esas madres, a estas familias que están en esta lucha todos los días, y que bueno, ahí el cardenal Francisco Robles Ortega pues le ha dedicado también la atención a los medios de comunicación para hablar sobre esta situación, y que ojalá tengamos cada día pues progreso, que eso es lo que queremos, no ir hacia atrás como lo mencionaste según tus encuestas, Augusto, sino que llegue un momento en que esto pare y podamos empezar a ver las cosas que empiecen a disminuir, estos delitos de muy, muy, muy alto impacto. Pero no me quiero ir sin antes tocar un tema que posiblemente lo podamos dejar para otra mesa, pero es muy importante porque justo ahora, en estos momentos, la situación de la recolección de basura en zona metropolitana de Guadalajara nos deja una tarea y un tema pendiente para todos y para todas, mi querido Poncho. Es un tema pendiente que ya viene siendo pendiente desde hace varios sexenios, ¿eh? Que en finalmente, pues creo que cayó la gota que desbordó el vaso de agua,
y hubo quienes, como el alcalde de Tonalá, que tomaron acciones porque le hicieron Le han reclamado mucho que no ha tenido mano firme, ¿eh? Así, pues sí, pero creo que el problema ya está latente, está... ya no se puede tapar el sol con un dedo, como dicen, y hoy tenemos ya pues casi 5 días con pepenadores que tienen ocupada la Plaza de Armas, llenaron de basura, acamparon ahí, y hoy hasta un enfrentamiento hubo con fuerzas de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco. El fondo del asunto es que tenemos un grave problema de basura. Tenemos un problema de que generamos basura y no sabemos qué hacer. Y me refiero a toda el área metropolitana de Guadalajara. Estamos muy atrasados en separación de basura, en el destino, no sabemos, o sea, para todo queremos hacer un hoyo para sepultarla, y no es eso lo que se hace en las ciudades desarrolladas del mundo. Es decir, estamos lidiando con un tema que debimos de haber lidiado hace 30 años. Sí, definitivamente, y seguimos buscando, la respuesta es la misma, o sea, abrir más celdas para seguir sepultando la tierra. Así es. Sí, mira, para decirte que no solamente es un tema, digamos, de ciudadanía, de personas que generamos desechos, y que ya un poco lo hemos platicado ahí, también tiene que ver con un tema de empresas, ¿no? 70,000 empresas que hay en Jalisco, menos de 500 hacen una planificación para el tema de basura. En algún momento comentábamos que solo el tema de basura en el municipio de Guadalajara llenaría 3 estadios, pero de toda la zona metropolitana, 10 estadios. Entonces es muchísimo, ¿no? Y Jalisco se ubica entre los estados del país con mayor cantidad de residuos sólidos urbanos. Esto fue en el 2020. Y el propio Censo Nacional de Gobiernos Municipales, que por cierto lo hace el INEGI, habla de manera muy clara cuántas toneladas por cada municipio, cuántas como zona metropolitana, y tiene que ver justo con, en algún momento lo comentamos, ¿no? La mala gestión que se ha realizado también en cuestión de recolección de basura y otros más. No nos invitan, separamos nuestra basura, lavamos los frascos, etcétera, etcétera, para que el momento en que lo entreguemos a quien lo recolecta... No le importa. No le importa, ¿no? Me dice, ¿sabe qué? Yo los voy a revolver con toda la basura. Si usted quiere hacer algo bueno, pues quédaselo en su casa. Así es. Y desde ahí creo que desde ahí comenzamos. No hay un incentivo. Por supuesto, estamos viendo, y el debate de este último año y particularmente los últimos meses, es solo la disposición, ni siquiera la recolección. El problema ahorita que tenemos es la disposición, a dónde vamos a tirar eso que ya se recolectó. Pero el problema surge, sí, en nuestros patrones de consumo, en la cantidad de desechos, pero creo que si pudiéramos separar la basura o los desechos orgánicos, la otra no sería tanto problema. Vidrio, metal, cartón, papel, salvo los higiénicos, Sanitarios. los sanitarios, no sería tanto problema. En la basura, se vuelve eso basura, no desechos, cuando lo mezclamos. Y entonces empieza el problema. Pero además está la complicación económica y la complicación política. Lo que vemos en la manifestación de pepenadores es que no nos dimos cuenta de toda la cadena que incide desde la recolección hasta la disposición. Hay una cadena económica, hay una cadena de poder que no simplemente se soluciona porque alguien lo decreta. Si no tenemos el diagnóstico claro de dónde están los puntos de quiebre para no poder mudar nuestro sistema de separación, recolección, disposición y reuso, nunca vamos a poderlo lograr, porque así como así brota un problema de pepenadores que tienen su dosis de razón, pues claro, de eso viven. Pero muchos otros actores económicos y políticos tendrían algo que decir. Simplemente esperamos a que estalle para entonces darnos cuenta de que ahí hay un problema. Por lo pronto no estamos resolviendo nada. Ya lo decía Alfonso, estamos viendo dónde abrimos un nuevo agujero para ir a tirar una nueva basura. El problema, a veces dices tú, bueno, es la basura o los residuos sólidos, pero vale mucho dinero ese negocio. Estamos hablando de que son 5,000 toneladas diarias las que se generan de basura en zona metropolitana. Y como es un servicio concesionado, el gobierno paga más de 700 pesos por tonelada de basura generada. Entonces, es un negocio muy, muy grande. El problema es que la empresa que en este caso se encarga de dar el servicio prometió muchas cosas acerca de que, bueno, se le iba a dar el manejo adecuado, se iban a separar los residuos, y la crisis es de un tamaño que ahora el Estado es el que va a tener que hacer lo necesario para
para resolver, ¿no?, un problema que se le dio a un privado y que pues no lo ha gestionado de la manera más adecuada. Bueno, pues es un tema que seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar y a lo mejor la gente que nos ve en su casa va a empezar a notarlo cuando vea que pasan los días, que ya lo están haciendo, y la basura no se va y se queda ahí en la esquina y vienen las lluvias y se van a tapar las bocas de tormenta y el agua va a llevar esa basura y va a ser un nivel de contaminación que yo no me quiero imaginar y eso nos puede llevar a otras tragedias. Por eso es muy importante resolver el tema de la basura y no se ha resuelto. Al día de hoy no se ha resuelto. Así que ojalá lo podamos tocar en una mesa más de periodismo en plural. Muchísimas gracias, Augusto Chacón, por habernos acompañado esta noche. Al contrario, un gusto estar aquí y compartir con ustedes la voz. Muchas gracias, Trini, por la invitación. Gracias a ti, Iván Arrazola, gracias. Muchas gracias a todas, a todos por estar Lucía aquí. Almaraz. Una felicitación anticipada a mi mami, pero también a todas las que tenemos la calidad de mamá. Igualmente felicidades, mi querida Lucía. A todas Igual para ti. las Así es. Así es. Bueno, Alfonso Javier. Pues yo empiezo con las dos mamás que están aquí. Felicidades, Gracias. felicidades. Y felicidades a ustedes que nos ven en casa mañana, que las festejen mucho. Así es, un abrazo por supuesto a todas ustedes. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos escuchado esta noche y nos vemos en la próxima.